Buenos días a todos. Estamos viendo el máster en infraestructuras subterráneas y dentro de este máster vamos a ver la unidad número 4 de diseño de estructuras subterráneas excavadas. Bien, estamos ahora viendo lo que serían las prácticas de los fundamentos de geomecánica subterránea, referidas a las tensiones naturales en el macizo rocoso y tensiones inducidas en los propios huecos. Bien, a continuación vamos a ver varios tutoriales y prácticas desarrollados con el programa de elementos de contorno Examine 2D de la casa Rock Science. Bien, tenemos tres ejercicios o tres prácticas que van en un grado de menos a más en cuanto a complejidad y cada uno de ellos tiene, digamos, un objetivo diferente. Tenemos un primer ejercicio que es una galería en forma de herradura en la cual veremos lo que es la concentración de tensiones, veremos las diferencias entre las tensiones naturales que existen en un punto del espacio, del macizo rocoso, y qué sucede cuando en ese punto colocamos un hueco y vemos cómo se reajustan las tensiones y vamos a ver cómo cambian y aumentan esas tensiones inducidas. Por otra parte, haremos un segundo tutorial en el cual veremos la concentración de tensiones en un pilar corrido en una mina de cámaras y pilares inclinados. Y bueno, veremos qué sucede cuando nosotros separamos esas cámaras. Vamos a ver un poco lo que sería el efecto de concentración de tensiones y cómo al separar esas cámaras, veremos que la concentración, la tensión mayor en ese pilar va a ir disminuyendo. Veremos la diferencia entre un estado con un factor de seguridad en torno a la unidad, incluso que puede que esté fallado el pilar, a un estado con un factor de seguridad mucho más amplio. Y el último tutorial va a ser un modelo de mina más o menos somera, cercana a la superficie, y vamos a ver la influencia de ese espacio subterráneo con la superficie del terreno y también con una última aplicación colocando una sobrecarga en superficie, en lo que sería una especie pues, de esplanada o de carretera, etcétera. Pero bueno, podemos introducir diferentes escenarios de sobrecargas sobre esa mina somera. Bien, para el primer ejercicio de tensiones inducidas en una galería, vamos a colocar una galería, vamos a diseñar una galería en forma de herradura, una galería de pequeña sección de 2 metros de ancho y 2,5 metros de altura, como vemos en la imagen. Sería una galería semejante a la de la derecha, con pues un macizo rocoso formado principalmente por esquistos y gneisses. Y bueno, en cuanto a los datos de la galería que vamos a analizar y el campo tensional, bueno, pues se trata de una galería, como hemos comentado, de 2 metros de ancho. Se encontrará situado el punto análisis a 150 metros de profundidad y consideramos un coeficiente de reparto de tensiones K sub 0 de 1. La tensión gravitatoria va a ser considerada la tensión mayor, sigma 1, igual a sigma z, peso específico por la profundidad. En cuanto a la geometría, pues es una galería en forma de herradura con astieles rectos y una calota o bóveda en forma semicircular. Como ven ahí, son las coordenadas de los 5 puntos notables de esa galería, que serían las esquinas de las partes rectas y lo que sería el segundo punto de un arco que vamos a trazar para la calota. En cuanto a la matriz rocosa, bueno, pues lo que serían los testigos o lo que sería la roca intacta, que denominamos matriz rocosa, bueno, como hemos dicho antes, serían esquistos, tendrían un peso específico gamma de 0.026 meganewton metro cúbico. Los ensayos de laboratorio de compresión simple con bandas tensométricas, bueno, pues arrojan una compresión simple de 32 megapascales y un coeficiente de Poisson de 0.25. El módulo de Young de ese testigo, de los testigos ensayados, el módulo de Young, serían 12.690 megapascales, aproximadamente pues serían 12,7 gigapascales. El ratio de módulos MR entre lo que es el módulo de formación y la carga y la compresión simple sería 396, y la constante de Hoe, que la constante para ajuste del criterio Hoek-Brown M sub I, no se nos ha suministrado, por lo cual veremos que lo vamos a obtener de una serie de tablas que recomiendan una serie de valores de M sub I en función de cada uno de las litologías. En cuanto a algunos datos sobre el macizo rocoso, son esquistos con algunas bandas más duras de tipo gneiss. El GSI deberemos determinarlo visualmente. Se trata de esquistos, como hemos comentado, con unas discontinuidades moderadamente alteradas. Vamos a considerar una condición regular y que sean algunas familias de fracturas. No es una banda continua, sino que va a estar dividida con varias familias de fracturas secundarias. Y la excavación es una excavación bien realizada mediante una voladura controlada en principio.
Bien, vamos a pasar a abrir el programa Examine y vamos a luego presentar los resultados del ejercicio. Vamos a pasar a abrir lo que sería el hueco subterráneo. Como vemos aquí en la pantalla, bueno, tenemos una parte, digamos, central para dibujar lo que sería el hueco y las condiciones de contorno. Y luego a la derecha tenemos lo que son los parámetros generales del macizo rocoso, de la matriz y lo que sería pues, la carga litostática o las tensiones que se encuentran en ese punto, ¿no? Bien, vamos entonces a darle al botón Boundaries y vamos a darle a Add Excavation. Tenemos dos maneras de introducir un hueco. Podemos introducirlo manualmente dibujando nosotros los huecos con unos puntos de coordenadas o bien podemos importar un archivo en tipo AutoCAD. Vamos a darle nosotros al icono de Add Excavation. En ese momento se nos activa a la parte inferior derecha donde pone Enter Vertex la entrada de diferentes coordenadas. Como vemos aquí, vamos a introducir entonces una galería que hemos dicho que sería 0.0, 0 espacio 0. Damos a Enter. Luego tendríamos el otro punto de la parte inferior de la galería, de la solera, sería 2, 0. Luego tendríamos el hastial derecho, que hemos comentado que tiene una altura de 1.5, luego sería 2, 1.5. Luego abriríamos un arco, damos al icono A de arco. El arco nos dice, bueno, pues 3 puntos sobre arco, dejamos los valores por defecto. Nos dice cuál es el segundo punto del arco, que sería el punto medio de la galería, sería un punto de x1 y la altura sería 2.5. Y el tercer punto del arco sería el hastial izquierdo de la galería, que sería coordenadas x0 y la altura sería 1.5. Después le damos al botón C para cerrar nuestro hueco subterráneo y ya tenemos nuestra galería. Bien, tenemos nuestra galería dibujada, el programa automáticamente ha generado lo que sería el perímetro de lo que sería el borde de la malla y nosotros ahora lo que pasa es que en la parte derecha vamos a ir introduciendo los parámetros reales de nuestro terreno y luego ver qué conclusiones vamos a ir obteniendo.